Muy buenas tardes. Hoy es 5 de julio del 2025. La oficina González Navarro, Abogados Consultores y la Academia Penal tienen el placer de compartir con ustedes una serie de temáticas que hemos considerado son trascendentales en el mundo de la teoría y la práctica, especialmente en el ejercicio del litigio profesional. Para esta fecha y por el canal de YouTube González Navarro Abogados Consultores, vamos a empezar a transmitir una serie de inquietudes que desde hace mucho tiempo he venido escribiendo en alguna de mis obras, exactamente desde el año 2006 con la primera edición de la obra La Detención Preventiva, posteriormente con la segunda y la tercera edición de La Detención Preventiva y las medidas de aseguramiento bajo el control de convencionalidad. Y hoy, luego de la Feria Internacional del Libro, con mi nueva obra Las Garantías Fundamentales y el Juez de Control de Garantías. Todos estos temas ya han sido publicados. Lo que sucede es que como el conocimiento hay que irlo renovando, he considerado importante compartir con ustedes los últimos asuntos que estimo hay que adicionarle a lo que he escrito. Amigos, la temática de hoy es una pregunta importante. ¿Existe una prohibición absoluta para concederle a una persona la detención domiciliaria en los delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializado? Es una pregunta que la vamos a ir desarrollando, pero es importante a ustedes distinguirle unos precedentes que han venido ocurriendo desde el punto de vista normativo en lo que tiene que ver con las instituciones procesales a nivel especialmente de Colombia. Desde el año de 1890 con el denominado Código Judicial, posteriormente la Ley 95 de 1936, luego el Decreto 409 de 1971, y dando un salto importante hasta el Decreto 050 de 1987, la Ley 1861 de 1989, luego la Ley 81 de 1993, la Ley 365 y 367, hasta llegar a la Ley 600 del 2000 y arribar hoy a lo que conocemos como la Ley 906 del 2004, denominado Sistema Procesal Acusatorio. Siempre ha existido la necesidad de la humanización del proceso penal. En punto de que no podemos desconocer que el proceso penal es una forma de control social del Estado y por eso se necesita que ese proceso no se convierta en lo que llamó Hobbes el leviatán jurídico, sino por el contrario, el Estado tenga el derecho de investigar y de sancionar, pero con unas garantías mínimas, básicas y fundamentales para que no entre a sacrificar eso que nosotros conocemos como lo más sublime, que es la dignidad humana. Por eso existen instituciones como la libertad provisional y la de hoy, que es la detención domiciliaria o detención en el lugar de residencia. La historia constitucional antigua y moderna entienden, analizan, comprenden y definen la necesidad de la detención domiciliaria como una humanización del proceso penal, en punto de lo que conocemos como las medidas cautelares personales, es decir, comúnmente llamadas medidas de aseguramiento. Y por supuesto que después de una sentencia de condena se conoce también otra forma de humanización del proceso penal, es lo que se llama los subrogados penales y la prisión domiciliaria. Amigos queridos, todos aquellos que hoy están interesados en escuchar estas reflexiones deben de partir del siguiente presupuesto. Colombia, en toda la codificación que he mencionado, en particular en el decreto 2700 de 1991, tuvo unas figuras importantes y en esa época se consideró viable concederle a una persona un permiso para salir de la cárcel, ir a trabajar y regresar. Hacía poco
una crítica interesante a un ministro de Justicia porque planteó eso. El señor ministro no estaba planteando nada nuevo. Eso lo contempló el decreto 2700 de 1991. Permiso parcial de la cárcel al lugar de trabajo y regresar en la noche. Posteriormente, es importante entender que ese decreto 2700 de 1991 sufrió unas modificaciones que tuvieron que ver con lo que se denominó la Ley 504 de 1999. ¿Por qué? Porque Colombia precisamente se ha caracterizado por no tener una política criminal estable y seria, sino que de acuerdo al gobernante de turno, se trata siempre de utilizar el derecho penal para resolver los problemas sociales que el gobernante no puede resolver. Y es cuando allí las garantías constitucionales se invaden y se minimizan en vez de mantenerse y de respetarse. Esta norma de prohibición, que data del año de 1991, decreto 2700 de 1991, en su artículo 388 contemplaba lo siguiente. Voy a leerles el inciso segundo. Ubíquese porque estamos en un contexto histórico. De pronto muchos de ustedes en esa época no habían nacido, pero los antiguos tenemos que ayudar a las nuevas generaciones para comprender que las instituciones jurídicas no son nuevas. Son instituciones ya de vieja data, pero que necesitamos entenderla para comprender actualmente por qué funcionan de la manera en que están concebidas. Entonces, hagamos un recorderis histórico. Decreto 2700 de 1991. Artículo 388. Decía, inciso segundo de ese artículo decía que en los delitos de competencia de los jueces regionales solo procede como medida de aseguramiento la detención preventiva. 1991, decreto 2700. Mis amigos, en esa época se hablaba de la justicia regional, que llegó a caracterizarse por ser una justicia sin rostro. Debido a la confrontación social y violenta que tenía Colombia, se llegó al extremo para proteger a los jueces de que los jueces fueran sin rostro. Eso es una historia que algún día se las cuento. Para los nuevos, los que tenemos ya más de 50 años y ejercemos el derecho penal, sabemos que fue un momento de dificultad absoluta en la justicia colombiana. Mataron muchos jueces, mataron muchos magistrados y por eso se llegó al extremo de tener que acudir a la justicia que se denominó sin rostro. Jueces regionales. El tema de la prohibición en torno a los delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados es el tema que hoy nos ocupa. No los quiero desconectar. Quienes anteriormente se denominaron jueces regionales, posteriormente pasaron a la justicia igualmente ordinaria, pero bajo el criterio o el nomen juris de jueces penales del circuito especializados, que hoy son los que tienen competencia de acuerdo con el artículo 35 de la ley 906 del 2004. ¿Qué sucedió? Sucedió lo siguiente, que hubo un cambio de nomenclatura. Con la ley 504 de 1999 se cambió ya la nomenclatura de juez regional a juez del circuito especializado. ¿Sí? Eso es más o menos una historia interesante. Y por supuesto, esa ley 504 de 1999, a través de dos artículos de esa ley, el artículo 25 y el artículo 26, establecieron unas prohibiciones que son las que hoy nos van a servir de antesala para comprender lo que hoy se tiene en el parágrafo del artículo 314 de la ley 906 del 2004. Mire a dónde me he remontado, si me lo permiten, al año de 1991, decreto 2700,
artículo 388, y paso al año de 1999, ley 504, que hace un cambio, porque en Colombia tuvimos muchos años en el famoso estado de sitio o estado de excepción. Entonces todo eso tuvo que hacerse una transformación para poder, cuando se quita el estado de sitio, ya se pierde la justificación de esa justicia que se llamaba regional y entra a funcionar hoy lo que se llama justicia especializada, con unas connotaciones constitucionales que tuvo que ajustarse en esa época. Pero lo importante hoy es rescatar de dónde nace esa prohibición de que en los delitos de competencia de los jueces regionales hoy especializados existe prohibición absoluta de no conceder detención domiciliaria. Entonces, debemos de ubicarnos primero, en el artículo 388, ya le leí, que en los delitos de competencia de los jueces regionales solo cabía como medida de aseguramiento la detención preventiva. No había otra medida posible que se impusiera en esa época. Recuerden que en esa época no hay sistema acusatorio. Estamos en los sistemas que se denominan mixtos o inquisitivos. Pero esa misma legislación del decreto 2700 de 1991 tenía un artículo que era el artículo 409. Dos artículos ya llevamos, 388 y 409 del decreto 2700 de 1991, que al entrar en vigor la ley 504 de 1999 sufre una modificación con el artículo 26, inciso segundo, y a la letra dice lo siguiente: detención parcial en el lugar de trabajo o domicilio. Pero allí también empezó a imperar una prohibición, que era posible la detención parcial en el lugar de trabajo o domicilio. Sin embargo, quedaban exentos de ese beneficio los indicados por los delitos a que se refería el artículo 71 de ese código. Y los delitos contemplados en ese artículo 71 del decreto 2700 de 1991, con la modificación de la ley 504 de 1993, era precisamente los delitos de competencia de lo que hoy se conoce como los jueces especializados, anteriormente denominados jueces regionales. Entonces ya tenemos dos situaciones que coinciden. Un mismo marco fáctico en un conjunto de normas de hace exactamente 34 años, ¿sí? 1991, 1999, 34 años con el 91, 26 años con el 99. Primero, el artículo 388 prohibiendo que únicamente cuando se tratara de delitos de competencia de los jueces especializados, solo era posible imponer detención preventiva si se cumplían los requisitos que en esa época se exigía. Se hablaba de 2 indicios graves de responsabilidad, me recuerdo en esa época. Y luego una segunda prohibición en el artículo 409 de ese mismo decreto 2700 de 1991, que era posible conceder detención parcial en el lugar de trabajo o domicilio, pero de ese beneficio excluían a los indicados de los delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados. Mis amigos, y eso es precisamente el presupuesto jurídico de la prohibición que trae el artículo 314 de la ley 906 del 2004. ¿Por qué? Porque ese artículo 314, ¿sí?, que es un artículo que al parecer comulga con una política criminal producto de que el entendimiento de que los delitos que tienen bajo la competencia de los jueces especializados son los delitos de mayor desestabilización de la sociedad. Eso nadie lo discute. Lo discutible es la odiosa discriminación que vamos a ir estudiando poco a poco sobre ese tipo de prohibiciones. Entonces, cuando se trata de conductas de competencia de los jueces regionales, decreto 2700 de 1991,
artículo 388, artículo 409, modificado por los artículos 25 y 26 de la ley 504 de 1999, se aplicaba una prohibición de que no se concediera detención domiciliaria, sino solo era detención preventiva intramural, y que si la persona pedía el beneficio de trabajar en la casa y en el domicilio, tampoco se le concediera si era delitos de competencia de los especializados. Eso es precisamente lo que hoy sucede con el famoso parágrafo del artículo 314. Entonces aquí me van a permitir comentarles cómo nace ese parágrafo prohibitivo que tiene el 314, ya que los ubiqué históricamente en el origen de esa prohibición a través de una historia normativa que nace con el decreto 2700 de 1991. Permítame ahora dirigirme a el nacimiento de ese parágrafo. Ese parágrafo no existía en el texto original de la ley 906 del 2004. No existía. Si ustedes miran la ley 906 del 2004, en lo que se denomina el texto original, ese parágrafo no existía. Hablo del parágrafo de la prohibición. Ese parágrafo nace con la modificación de la ley 1142 del 2007, que es la famosa ley que se llamó Ley de Seguridad Ciudadana. Ubíquense, ley 1142 del 2007. Y allí se introduce el parágrafo prohibitivo con respecto a que no procederá a la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por detención domiciliaria cuando la imputación se refiera a los siguientes delitos. Subrayen, la imputación. Y los delitos que a continuación de ese parágrafo introducido por la 1142 están mencionados allí son todos delitos de competencia de los denominados jueces especializados, que en el pasado se conocieron como jueces regionales. Entonces, ya está introducido el parágrafo prohibitivo. Luego en Colombia, con el famoso Estatuto Anticorrupción, bueno, de los tantos estatutos que hemos tenido, porque en el pasado tuvimos la ley 195, también se le denominó Estatuto Anticorrupción, hoy la 1474, en su artículo 39, fortalece ese parágrafo prohibitivo e introduce otros tipos penales y le sigue dando vigencia a que no es posible conceder sustitución de detención preventiva en establecimiento carcelario por una detención domiciliaria cuando se trate la imputación de delitos de competencia de los especializados. Tercero, después de la 1142 y de la 1474, el parágrafo ha permanecido, entre comillas, vigente. Y allí es importante entonces que entremos a mirar aspectos como los siguientes. La única comprensión objetiva para sostener ese parágrafo prohibitivo es un referente de orden procesal. Son dos referentes de orden procesal. Pero primero el referente a que se hace una anotación en la ley 906 es a que sea delitos imputados, que es distinto a investigaciones con base en delitos de la justicia especializada. Es decir, el presupuesto procesal es que se trate de conductas imputadas de competencia de los jueces especializados. Entonces tenemos dos referentes, ambos de orden constitucional. Vamos a mirarlo. El primer referente es la imputación. Debe ser conductas imputadas, correcto. ¿Y en dónde tiene origen la imputación? Siempre he considerado que su origen es en el artículo 29 de la Carta. Origen de orden procesal. No origen de orden sustantivo, sino orden procesal.
cuando en ese artículo 29 se dice el acto que se imputa. No quiero entrar en disquisiciones dogmáticas, sencillamente señalarle que si queremos comprender qué fundamenta la imputación como acto procesal, lo es cuando la Carta Política en su artículo 29 dice acto que se imputa. El segundo presupuesto del acto prohibitivo o de la prohibición para conceder la domiciliaria en delitos de competencia de los jueces especializados es precisamente la clase de juez de la que se trata. Es decir, jueces del circuito especializado, porque también hay jueces del circuito, pero agréguenle el apellido especializado, anteriormente llamados regionales. Entonces, los dos requisitos son la imputación como acto procesal constitucional que se afinca en el artículo 29 de la Carta y la denominación de juez especializado. Ustedes saben que hay varios factores de competencia. Se los tuvieron que haber dicho desde que cursaron los primeros semestres en la Facultad de Derecho. Primer factor de competencia, hay 5, muy rápidamente. Territorial, funcional, preventivo, conexidad, por fuera y hasta por prevención. Es decir, aquí se está tomando el factor funcional como un requisito objetivo sumado a la imputación para mantener la prohibición que está establecida en el parágrafo primero del artículo 314. Sin duda, tenemos un gran rescate constitucional para entender esta prohibición. Y precisamente, como ya les explicaba, la única comprensión son esos dos requisitos: de competencia de los jueces especializados y que se imputen conductas de esa competencia. Pero afortunadamente, con la vigencia de la Ley 906 del 2004, encontramos dos normas que tienen todo el sustento constitucional para analizar esta prohibición. La primera es el artículo 2 de la Ley 906 de 2004, que es una norma rectora, que por cierto tiene prevalencia sobre las demás y sirve de fuente de interpretación. Y la segunda, que es la extensión de esa norma rectora, que es el artículo 295, ambas de la Ley 906 del 2004, y allí se especifican unos principios de orden convencional y constitucional que no se pueden desconocer para entender si esta prohibición es absoluta o no lo es. Lo recuerdo. Esos principios son, primero, la urgencia de la medida con respecto a un fin. Segundo, la excepcionalidad de la medida. Tercero, la necesidad de la medida. Cuarto, la idoneidad y la razonabilidad. Y eso se puede recoger en el concepto de lo proporcional bajo un sentido estricto, sin pretender decir que es lo mismo. Entonces, sin duda, esos contenidos constitucionales que están en el artículo 2 y en el artículo 295 deben ser interpretados de manera restrictiva para comprender si esa prohibición del parágrafo primero del artículo 314 es absoluta. La legislación procesal penal original que pone en marcha el esquema acusatorio no contemplaba esa prohibición. Se los dije hace un momento. Y entonces es con la Ley 906 modificada por la 1142 que surge esa prohibición. Y allí debo detectarles y comentarles 4 asuntos importantes a desarrollar. El primero es la detención domiciliaria, una medida de aseguramiento sustitutiva. ¿Es posible mantener esa prohibición para los delitos de los jueces del circuito especializados? ¿Se puede prohibir la detención domiciliaria sobre la base de ciertos tipos penales? ¿Opera la prohibición de manera automática sin tener en cuenta
eso que se llama constitucionalmente el juicio de suficiencia. Quinto, la presunción de inocencia y la excepcionalidad de la medida no se deben de tener presente a la hora de la valoración de esa prohibición. Mire, amigos, que tenemos 5 grandes incógnitas por resolver. 5 problemas jurídicos surgen del estudio de esta prohibición. Por eso es absurdo cuando se escucha decir que es una prohibición absoluta. No lo es absoluta. Es más, es inconstitucional, como me propongo hoy demostrárselos en este pequeño espacio académico de la oficina González Navarro, Abogados Consultores, Academia Penal. La detención domiciliaria no es sustitutiva. No es sustitutiva. Es que la expresión sustituir es aquella expresión que significa cambiar algo por. Y cuando yo cambio algo por, es porque ya hubo una existencia de algo que voy a cambiar. Esa es una interpretación que no comulga con la interpretación restrictiva impuesta en la norma rectora segundo y extendida por el 295. ¿Por qué? Porque si ustedes se empeñan en estudiar que la ley 906 en su artículo 307 dice son medidas de aseguramiento A, detención intramural, B, detención en el lugar de residencia. Y por supuesto, también tiene contemplado medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. Entonces, el gran error de interpretación que no comulga con una interpretación restrictiva está en hacer lecturas aisladas del artículo 307 que contempla las 2 medidas privativas de la libertad en lugar de residencia y intramural, las contempla en la misma dimensión de importancia. No es que la una sea sustitutiva de la otra. Y ustedes me dirán, pero es que el artículo 314 en su parágrafo dice que allá se habla de sustitución. Claro que sí, mi querido colega, estimado amigo. Nadie te va a discutir que allá sí dice sustitución. Lo que ocurre es que hay unos presupuestos constitucionales que te conllevan a que tienes que interpretar de manera coherente un mismo instituto jurídico y no hacer una escisión de una misma norma que tiene una sola interpretación. Es que hay que interpretar de manera coherente, acoplada, el artículo 307 con el artículo 314 en punto de prohibición o no. Porque no estamos hablando de 2 detenciones domiciliarias. Estamos hablando del instituto de la detención domiciliaria. Entonces, ¿quién ha dicho que el artículo 314 con su parágrafo es una detención domiciliaria y el artículo 307 en el literal A es otra detención domiciliaria? Eso es una concepción totalmente absurda, ilógica, atropella la inteligencia. Lo que ocurre aquí es que una misma institución jurídica que humaniza el proceso penal está dividida en 2 artículos y allí nos podíamos pensar en principio que estamos frente a una antinomia. No estamos frente a una antinomia, porque es que las normas no chocan. El que choca es el que hace esa escisión, el que hace esa diferenciación absurda cuando trata de sentar y decir que una cosa es la detención domiciliaria del artículo 307A o 307 literal A y otra distinta la detención domiciliaria del 314 y que está prohibida para los delitos de los jueces especializados. No es cierto. Es el mismo instituto jurídico. Las normas no se pueden interpretar bajo el rigorismo de escindirlas cuando se trata de la misma institución jurídica. Hay que acoplarla. Eso es lo que llaman la interpretación sistemática o teleológica. Entonces, ¿qué ocurre? Como hay una norma de prohibición que me dice
Cuando se trate de delitos imputados de los jueces penales del circuito especializado, no opera la detención domiciliaria, lectura que se hace para decir, aquí no me pida detención domiciliaria porque es un delito de competencia de los jueces penales del circuito especializado. Y de una le van diciendo al peticionario que eso no es posible. Entonces nos preguntamos, ¿es absoluta esa prohibición? Si ustedes comienzan a analizarlo de manera coherente, sistemática, teleológica, van a encontrar que no es absoluta la prohibición. Y aquí es necesario que nos remontemos entonces nuevamente a unos antecedentes de orden constitucional, que por supuesto por temas de tiempo no voy a poder hacer lecturas de algunas sentencias de orden constitucional que son trascendentes. Pero se las voy a dar a conocer para que ustedes allá, al son de un vasito de agua, un tinto o un juguito, las estudien de mejor manera. Resulta que ya en Colombia hubo un estudio sobre esta prohibición. ¿Sí? Lo que pasa es que, como dijo Jean Piaget, cuando un alumno le preguntó, profesor, eso es nuevo. Y Jean Piaget, que era un gran educador, le dijo, es nuevo para ti. Entonces, quienes en el año 2000 todavía no estaban en el derecho penal, no habían nacido o estaban todavía en corta edad, pues obviamente no tienen que conocer este tipo de antecedentes, o los que ya somos bien adultos no lo habíamos estudiado. Entonces, les voy a reportar que ya ese estudio lo hizo la Corte Constitucional en el año 2000. ¿Y qué hizo la Corte Constitucional en el año 2000? Con la sentencia C-392 del 2000, definió un estudio de constitucionalidad sobre la prohibición que tenía el artículo 388 que le hablé del decreto 2700 de 1991. ¿Recuerdan que le hablé de ese decreto? Entonces, la Corte, en la sentencia C-392 del 2000, hizo ese estudio de constitucionalidad. Claro que en ese momento la Corte se refirió, fue al decreto 2700 de 1991, artículo 409, modificado por el artículo 26 de la ley 504 de 1999, referente histórico normativo. Pero estudió si era constitucional o no mantener esa prohibición en punto de detención parcial en el lugar de trabajo o domicilio. Y por allá algún juez esos de la República, sin hacer ningún estudio, algún día me dijo a mí, doctor González, pero es que esa sentencia es muy vieja. Esa sentencia tiene 25 años. Y usted me va a traer una sentencia de 25 años aquí a pedirme una detención domiciliaria en un delito de competencia de los jueces penales del circuito especializado, doctor. Si eso ya hay una norma nueva. Obviamente que frente a esas posturas absurdas, falta de estudio, ignorancia jurídica, atropello a la inteligencia, uno queda pasmado. Por supuesto, porque esto es producto de un estudio juicioso que no nos tiene que dar la razón, pero nos tiene que entregar razones serias y no salir con ese argumento tan trivial, tan baladí y tan irrespetuoso, porque es un irrespeto contestar sin estudiar. Resulta que la Corte, con la C-392 del 2000, dijo, ese artículo es odioso, es discriminante frente al derecho constitucional de la igualdad, artículo 13 constitucional. Y ustedes no me vayan a decir como el juez, es una sentencia muy vieja. En esa época no estaba vigente el sistema acusatorio. No, señores, por favor, no caigamos en esa mediocridad tan absoluta. Resulta que esa misma Corte, con la sentencia C-591 del 2005, nos dijo, mire,
no podemos abandonar toda la tradición constitucional que traemos para proteger derechos fundamentales como la libertad, como el derecho a la dignidad humana, por el solo plurito de haber cambiado de sistema procesal. Entonces nos permite que, a pesar de que sean sentencias que se estudiaron bajo normatividades anteriores a la 906, son institutos jurídicos que permanecen vigentes en la 906. Es que la detención domiciliaria del decreto 2700 de 1991 no es una detención domiciliaria distinta a la planteada en la 906 del 2004. Lo que hace la Corte es decir, estamos estudiando el mismo instituto jurídico. Y por eso, a través de la sentencia C-592 del 2005, dice: no, señores, todo ese entramado constitucional anterior a la ley 906 sigue teniendo vigencia siempre y cuando se mantenga la filosofía procesal y constitucional que defiende garantías fundamentales. No tiene nada que ver que la sentencia tenga 25 años. Lo que ocurre es que esa sentencia estudió el mismo criterio fáctico que se tiene 25 años después y lo decretó inconstitucional. Por lo tanto, hoy tiene vigencia esa inconstitucionalidad. Los invito a que se lean la C-592 del 2005, donde la Corte hace ese tipo de aclaraciones para aquellos que piensan que porque una sentencia tenga 15 o 16 años ya perdió vigencia. Recuerden ustedes que las sentencias de constitucionalidad tienen efectos erga omnes. Y no ha perdido vigencia la C-392 del 2000 porque estudió un instituto procesal que hoy sigue siendo igual en la ley 906 de 2004 y es la famosa detención domiciliaria. Entonces, desde ese punto de vista, esa sentencia tiene hoy vigencia, C-392 de 2000, y debe ser estudiada. Debe ser analizada para resolver el problema de la prohibición que tenemos en el parágrafo del artículo 314. Pero la Corte no se quedó allí. A la Corte Constitucional llegó el mismo problema, pero por vía de tutela. Claro. Y entonces, en este estudio que he hecho, encuentro que la Corte se ocupó del tema ya no solamente en sede de constitucionalidad con C, sino con T. Y entonces, ahí les boto otro tip importante. Estudien la T-522 del 2001. La Corte concedió en ese momento la detención domiciliaria, o por lo menos conminó a que definieran la detención domiciliaria sin aplicar esa prohibición que era inconstitucional en los delitos de competencia en esa época de los jueces regionales, hoy jueces especializados. T-522 del 2001. Como necesito avanzar, entonces ustedes dirán, bueno, pero es que González nos está planteando unas sentencias muy antiguas. Ya le dije, eso lo resolvió la Corte en la C-592 de 2005, que la sentencia de constitucionalidad no pierde en vigencia porque se haya cambiado de sistema. Lo que hay es que estudiar si el instituto jurídico que fue protegido constitucionalmente hace tantos años sigue teniendo el mismo presupuesto fáctico hoy en el sistema denominado acusatorio. Y en el caso que me ocupo, la detención domiciliaria del decreto 2700 de 1991, modificada por la ley 504 de 1999, es la misma detención domiciliaria hoy de la ley 906 de 2004, con la misma prohibición bajo el esquema de jueces especializados y anteriormente bajo el esquema de jueces regionales. No ha cambiado el presupuesto fáctico de estudio. Por lo tanto, esa sentencia C-392 del 2000 y la T-522 del 2001, con su ratio decidendi, tienen hoy vigencia constitucional y deben de ser estudiadas y aplicadas.
Y entonces, mis amigos, aquí viene una circunstancia especial. Quienes tratan de dividir, que la detención domiciliaria del 307 es distinta a la sustitutiva del 314 con el parágrafo, que eso es absurdo, por supuesto, porque eso es el mismo instituto jurídico, no se dan cuenta que lo que el legislador hace es invitarlos a que creen coherencia de interpretación. Y por eso entonces dice en el 307, norma vigente, que cuando se vaya a imponer una medida de aseguramiento privativa o no de la libertad, en este caso privativa de la libertad en lugar de residencia, por vía del 307, lo que hace ese juez de control de garantías es estudiar en principio el requisito de la necesidad. ¿Qué tan necesaria es esa medida que él considera idónea dentro de la escala de ponderación o el test que hace? Porque lo primero que tiene que definir el juez es cuál es la medida idónea. Si el juez pasa el tamiz de la idoneidad, entonces viene el tamiz de la necesidad. Porque no es que primero es necesario y luego idóneo. Algunos piensan así y me lo pueden discutir. No, yo primero defino si es necesaria la medida. Y luego defino si es idónea. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. El fiscal les pide una detención intramural, petición del fiscal. Usted, honorable juez de control de garantía, considera que esa medida intramural no es la idónea frente al caso concreto. Y considera en su análisis de ponderación de test que la idónea es la detención en lugar de residencia. Pero ahora viene entonces la otra pregunta. ¿Esa medida que usted considera idónea es necesaria aplicarla? Puede funcionar así. Y otros me han dicho, no, González, primero hay que mirar si es necesario dictar medida o no. Y luego entonces, si veo que es necesario dictar medida, escojo la medida. Bueno, yo no voy a discutir con ustedes la manera de construir el test. Pero lo que sí tengo claro es que toda medida que sea idónea debe de pasar por el criterio de la necesidad. Porque no hago nada a decir que esta medida es idónea cuando no encuentro, por ejemplo, la urgencia. Si no encuentro la urgencia, no es necesario imponer medida. Queridos amigos, ¿y qué me dice la prohibición del 314? ¿Qué me dice? Me dice, mire, para sustituir la medida, usted tiene que hacer un juicio de suficiencia. Porque se supone que ya hizo el juicio de necesidad. Primero debe hacer el juicio de necesidad. Y luego entonces hágame el juicio de suficiencia. Pero esa necesidad, esa suficiencia es con respecto a qué. ¿Con respecto a qué constitucionalmente? A unos fines de contenido constitucional que no son otro más que los que llamamos fines de la medida de aseguramiento. Que en Colombia, con la discusión de inconvencionalidad o no, son el peligro para la comunidad y la víctima, la obstrucción a la prueba y la no comparecencia. Ahorita no voy a hablar de lo inconvencional del peligro. Eso algún día lo hacemos, aunque ya lo hemos hecho. Pero ahorita entonces a usted le están invitando a que primero haga un juicio de necesidad. Y luego le están invitando a que haga un juicio de suficiencia con respecto a la medida que consideró que es idónea. Cuando usted hace el juicio de necesidad y luego hace el juicio de suficiencia,
no está demostrando que es que el artículo 307 y el artículo 314 no son incoherentes, no, se complementan, se complementan. No es que sean dos instituciones jurídicas distintas. Si lo está haciendo en la misma audiencia, está complementando su argumento. Necesidad, suficiencia. Ya consideré que la medida es necesaria. Ya escogí la que es idónea. La necesaria y la idónea. La idónea y la necesaria. Ahora voy a mirar si esa que es idónea y es necesaria es suficiente. Es un juicio, es un análisis constitucional, porque necesidad, idoneidad, suficiencia, proporcionalidad y razonabilidad son principios constitucionales que no se pueden derrotar bajo el estigma de que cuando sea de los jueces especializados no hay por qué hacer ese análisis. Si ese es el criterio, estamos frente a una inconstitucionalidad que deroga principios constitucionales. ¿Cuáles? El de necesidad, el de idoneidad, el de ponderación, principalmente el de interpretación restrictiva. Porque es que lo que está invitando el legislador no es a que usted tenga en cuenta únicamente que es un delito imputado por competencia de los jueces especializados. Lo que está invitando es que a pesar de que tenga ese letrero, competencia de jueces especializados, delitos imputados, usted determine si es suficiente o no aplicar esa prohibición que está allí. Entonces la prohibición no depende si es un delito de competencia de los jueces penales del circuito especializado. La prohibición no depende si el delito imputado es de ese tipo de jueces. La prohibición depende de un criterio de orden constitucional, que es la suficiencia. ¿Es suficiente decir que no le voy a conceder domiciliaria porque es un delito de los jueces penales del circuito especializado? Pues ahí es donde opera la inconstitucionalidad que trajo la C392 del 2000. Ahí es donde opera la inconstitucionalidad que se planteó en la T522 del 2001. Pero si usted hace un análisis de suficiencia, que no tiene nada que ver, ojo, no tiene nada que ver con que sea un delito imputado de los jueces penales del circuito especializado, sino que es un criterio eminentemente constitucional, es distinto. Porque lo odioso de esa prohibición es que siempre se nos diga que cuando sea delito de competencia de los jueces especializados imputados, no hay derecho a detención domiciliaria. Por lo menos con respecto al numeral primero, que es el discurso manido que se tiene trabajando. Pero ustedes me van a decir a mí, como me dijo alguien, González, pero es que usted está desactualizado porque resulta que esa norma la estudió la C318 del 2008. No, yo no estoy desactualizado. Venga, vamos a mirar qué fue lo que ocurrió con la sentencia C318 del 2008. ¿Qué fue lo que se demandó allí? Claro, porque como yo saco mi T522 del 2001 y mi C392 del 2000, entonces me dicen que yo tengo un problema de actualización. No he estudiado la nueva C318 del 2008, que de nueva tampoco tiene nada porque entre el 2008 y el 2025 tiene 17 años. Es una sentencia con una adolescencia constitucional. Y la otra mía, la T522 del 2001 y la C392 del 2000, ya es un poco más adulta, pero todas estudian la misma institución procesal de detención domiciliaria. Y entonces, ¿qué pasó con la C318 del 2008? Claro, la C318 del 2008 ya estudia ese parágrafo prohibitivo del 314. Pero ¿qué demandaron en ese momento? En ese momento no estaban demandando, escúchese bien, el tema objetivo de los jueces penales del circuito especializado
o la imputación con delitos de jueces penal circuito especializado. Estaban demandando que era inhumano prohibirle a una persona embarazada, enferma, anciano y menor de edad la posibilidad de tener en su casa a un ser querido que estaba en esas condiciones, que es lo que se llama la protección constitucional reforzada. Verbigracia, la mamá en lactancia, presa en la cárcel, entonces interés superior del niño. ¿Cómo es posible que va a mantener esa prohibición cuando hay esa circunstancia tan especial? Que son precisamente las circunstancias que trae el numeral segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 314, donde está el parágrafo de la prohibición. Pero no se demandó lo que tenía que ver con el numeral primero de esa norma prohibitiva del parágrafo. Más fácil. El 314 trae 5 numerales. La C 318 se ocupó del numeral segundo, tercero, cuarto y quinto. Pero no se ocupó del numeral primero porque ese numeral no fue demandado. Tan es así, y yo los invito a que hagan el ejercicio, que no lo hizo el juez que me contestó de la manera que ya les conté, cuando en la misma sentencia C 318 del 2008, a pie de página está mencionada la C 392 del 2000. Lástima que ese señor juez no leyó esa sentencia. Y salió corriendo a decirme lo que ya les conté. Porque en la sentencia C 318 del 2008, en los pies de página está mencionada la C 392 del 2000, la que dicen que es vieja, que es antigua. Y sin embargo la menciona la C 318 del 2008. Entonces, en esa sentencia C 318 del 2008, lo que se determinó, lo que se condicionó fue, comillas, permítame, hago la lectura. Por consiguiente, para que la norma resulte acorde a la Constitución, es preciso condicionarla, dijeron, en el entendido que el juez podrá conceder la sustitución de la medida de aseguramiento carcelaria por domiciliaria bajo los siguientes presupuestos. Primero, que el peticionario o la peticionaria fundamente en concreto que la detención domiciliaria no impide el cumplimiento de los fines de la detención preventiva, en especial en relación con las víctimas del delito. Segundo, que el peticionario o peticionaria se encuentre en alguna de las hipótesis previstas en los numerales 2, 3, 4 y 5. Ojo, no está diciendo que exista prohibición absoluta de negarla por el solo hecho de que se haya imputado delito de competencia de los jueces penales del circuito especializado. ¿Por qué no lo podía decir? Porque precisamente la C 392 del 2000 ya había decretado la inconstitucionalidad de esa prohibición que viene desde el decreto 2700 de 1991 con la modificación de la ley 504 de 1999. Tal vez yo no estoy diciendo nada nuevo. Y tienen toda la razón. Es que no tiene nada de nuevo. Lo que le dijo Jean Piaget a su alumno. El problema es que esos temas no se abordan con la seriedad constitucional que se requiere. Y de manera automática a todo el mundo se le dice: no pidas detención domiciliaria porque el delito imputado es de competencia de los jueces penales del circuito especializado. Es decir, que cuando sea delito imputado de otros jueces, sí es posible que la pidas. Es ahí donde está la odiosa discriminación que vulnera el artículo 13 de la Carta. Y no me van a decir, como también escuché en otro evento académico, no de audiencia, doctor González, pero es que esa es la potestad de la configuración legislativa del legislador, producto de la política criminal. Y yo le contesté: la potestad de la configuración del legislador, producto de la política criminal, tiene que ponderar los derechos fundamentales acorde a las garantías que trae la Constitución. Y la igualdad es una garantía. Señores, entonces, en estos eventos, en la C 318 del 2008, el examen que realiza el juez, de acuerdo a esa sentencia,
es para determinar si se cumplen unos requisitos, por supuesto, que son los mismos que tiene que determinar cuando hace el juicio de necesidad. Y no vayamos a decir que la necesidad es igual a la suficiencia. Constitucionalmente no. Ni de ninguna manera no. Lo necesario no es igual a lo suficiente. Y fíjense ustedes que en el juicio de necesidad de orden constitucional, porque eso no es de orden legal, constitucional, lo que se le dice al juez es que tenga en cuenta unos fines constitucionales que tuvo que haberle demostrado el peticionario. Es que todos los criterios que tienen que ver con necesidad, idoneidad, razonabilidad y proporcional en sentido estricto tienen una relación directa con lo que se llama los fines de contenido constitucional. Por eso se han dado cuenta que yo no he hablado en absoluto para nada de inferencia razonable. Por cierto, les anuncio que muy pronto vamos a hacer una buena charla de inferencia razonable, por allá Dios mediante, en el mes de septiembre. ¿Por qué no me ocupo de eso? Porque este es un problema de otra categoría. No se puede confundir. No se puede entremezclar las instituciones jurídicas para lograr resultados adversos. Todo tiene un orden. Todo tiene una necesidad, una coherencia, una sistematicidad, una teleología, una inteligencia. Las instituciones jurídicas no están definidas por artículos, sino por la tradición que ha venido Colombia en materia de ese tipo de instituciones. Y Colombia, desde el año de 1987, más o menos, con el decreto 050, entró a aceptar la humanización del proceso penal, analizando que una de las posibilidades era la detención domiciliaria, tanto en el lugar de trabajo como en el de domicilio. Entonces son problemas que tenemos cuando se trata de interpretar las instituciones con criterios eminentemente legalistas actuales, desconociendo la tradición que traen estas instituciones y mucho más los fallos de constitucionalidad que han hecho estudios de institutos jurídicos que hoy siguen teniendo vigencia, en el caso concreto en el que estamos. Entonces, no es cierto que la sentencia C-318 del 2008 haya dicho que no se puede conceder detención domiciliaria con base en el parágrafo, porque el parágrafo trae prohibición. Lo que está diciendo es lo que les leí. Precisamente la sentencia condicionó que el peticionario o la peticionaria fundamente en concreto que la detención domiciliaria no impide el cumplimiento de los fines de la detención preventiva, en especial en la relación con la víctima del delito. Y ese análisis tiene que ver ya no con el principio constitucional de la necesidad, sino con el de la suficiencia. Pero yo no puedo sobreponer, para no hacer ese estudio, decir que como el delito es de competencia de los especializados y fue imputado por ese delito, hay prohibición absoluta. No hay prohibición absoluta. Está condicionada a un estudio juicioso. Cuando se hace la prohibición absoluta con base en criterios objetivos, juez especializado e imputación, nace la necesidad de aplicar la C-392 del 2000, que decretó inconstitucional todos esos apartados. Queridos amigos, de lo anterior, en principio pareciera indicar que la prohibición quedó absoluta para la causal primera. ¿Cuál causal primera? La del 314. Donde se trabaja, como les dije, el juicio de suficiencia. Es decir, que de esa manera entonces progresaría la desigualdad y se haría más odiosa. Porque existe la posibilidad
que a las personas que están cobijadas con el numeral segundo, 2, 3, 4 y 5 se les conceda la domiciliaria sobre los criterios de reforzamiento de situaciones especiales. Pero es que la discusión no es sobre el numeral segundo, tercero, cuarto y quinto. Eso se aplaudió, porque eso era lo más absurdo todavía. Pero eso se aplaudió. El tema mío no va con esos numerales. El tema mío va con la prohibición que se ha sentado por costumbre en decir que cuando pidan la detención domiciliaria bajo el criterio del numeral primero del 314 está prohibida porque el delito imputado es de competencia de los jueces especializados. Ya le he demostrado que eso fue decretado inconstitucional. Que entonces, para poder aplicar ese numeral primero, pero sobre un criterio distinto al tema de prohibición por imputación de jueces, de los delitos de los jueces especializados, trabajas con el criterio de suficiencia. Pero les tengo también una bien buena. La que estudió la causal tercera, o sea, la C-910 del 2012. Hay un breve párrafo allí que quiero rescatarlo y dice, comillas, C-910 del 2012, ya un poquito más avanzada. Pero esta estudió la causal tercera. Sin embargo, es importante lo que dice por lo siguiente. Tal como se expuso anteriormente, el beneficio de la sustitución se confiere tras un juicio de suficiencia, en el que se demuestra que una medida menos restrictiva de la libertad, como la detención domiciliaria, tiene la posibilidad de asegurar los fines de la medida de aseguramiento. Mire que el legislador 4 años después, estudiando la causal tercera, que tiene que ver con la personalidad, pero que tampoco es mi tema, solamente para que ustedes comprendan en qué consiste ese tema del juicio de suficiencia. Pues bien, este juicio de suficiencia no se hace en abstracto, sino siempre en concreto, a partir de las circunstancias relevantes del caso que potencialmente incida en el cumplimiento de la medida de aseguramiento. Cierro comillas. Lo que yo trato de sentar aquí como un criterio de estudio juicioso que he hecho por muchos años es venderles la idea. Uno, que cuando a ustedes les digan que no se puede aplicar la causal primera del 314, sea de manera autónoma o integradora con el 307, porque se trata de un delito imputado en la competencia de los jueces especializados, esa prohibición es inconstitucional. Y la pueden defender con la C-392 del 2000 y la ratio decidendi de la T-522 del 2001. Son los mismos presupuestos fácticos del pasado con el decreto 2700 de 1991, la modificación de la ley 504 de 1999, artículos 26 y 25, o 25 y 26. Que en ese momento se hablaba de los jueces regionales. Segundo, que la prohibición no es absoluta en punto de la causal primera. Que no existe prohibición, más fácil, sobre la causal primera. ¿Por qué? Porque si ya quedó claro que existe una inconstitucionalidad cuando se trate de decir que es prohibida por delitos imputados a los jueces especializados, entonces no tenemos por qué entrar a trabajar que es prohibición absoluta, porque lo que nos queda es una causal normal sin ese estigma que es inconstitucional, que tenemos que analizarla ahora ya no bajo ese presupuesto absurdo de inconstitucionalidad, odiosa discriminación por vía del artículo 13, sino bajo un criterio mucho más regulado, mucho más reflexionado, que es el criterio de la suficiencia. Porque la necesidad, partimos del presupuesto que está superada. Entonces, hay que quitar esa estela, ese tamiz de que cuando sea peticiones por detención domiciliaria
por delitos imputados de competencia de los jueces penales del circuito especializado, la prohibición absoluta. Señores, eso es absurdo, no es cierto. Es inconstitucional. Ya se hizo el estudio en el pasado. Esa sentencia sigue teniendo vigencia en el presente. Es el mismo presupuesto fáctico. Lo que queda es la causal primera, que hay que entenderla sin ese estigma que es inconstitucional, pero bajo el criterio de la suficiencia, que le toca al juez, por supuesto, hacer un ejercicio de suficiencia acorde a los mismos requisitos que sigue la causal primera, que están allí y son carga de quien haga la petición. Es un tema complejo al parecer, porque aquí en Colombia se acostumbra a hacer carrera ese cuento triste. Aquí en este juzgado se piensa así. Tiene derecho el juez, tiene derecho el fiscal a pensar. Claro, y el litigante también tiene derecho a pensar y a proponer. Pero lo que se piense y lo que se proponga tiene que ser muy juicioso constitucionalmente hablando. Porque no es el capricho mío, no es el querer mío. Es que ya hubo unos estudios de constitucionalidad que yo no puedo desconocer. Porque desconocerlos es desconocer la tradición jurisprudencial constitucional que trae Colombia, que no cambia por el solo hecho de haber cambiado de sistema. ¿Y por qué? Porque se trata del mismo instituto jurídico, con la misma propuesta fáctica de prohibición. Queridos amigos, más o menos se cumplió el tiempo que consideré era oportuno para no cansarlos. Saquen ustedes sus propias conclusiones, estudien las sentencias que les mencioné, analícenlo desde su punto de vista con su formación, porque estas son inquietudes académicas. Por eso he denominado este espacio Academia Penal. El foro sigue abierto. No existe la última palabra. Y recuerden que el conocimiento no es por los cargos públicos que uno tenga o haya tenido. El conocimiento es el producto del estudio diario, con juicio, con disciplina. Y ese conocimiento a través de la experiencia se ve mucho mejor. Por eso estos temas, de los cuales estoy seguro hay personas que no comparten, porque ya escuché, como les dije, ya escuché a algún juez de Colombia que salió con esa perla que ya les conté, absurda, sin ningún estudio, ni siquiera leyó las sentencias, porque a los 5 minutos salió a la sala y dijo cualquier cosa. Mis queridos amigos, la oficina González Navarro y la Academia Penal les dejan estas inquietudes. Son inquietudes académicas. No pretendemos ser la última palabra en nada. Porque si algo me fascina es hasta la democracia intelectual. El espacio está abierto. Analícenlo, estúdienlo. Les recomiendo, por supuesto, porque ya sobre eso me he ocupado bastante, esta nueva obra, Las Garantías Fundamentales y el Juez de Control de Garantía. Aquí está muchos de estos estudios que hoy les comento a través de este canal académico, porque este es un espacio bonito que hay que darle gracias a Dios porque hoy nos los permite. Cualquier cosa, estamos siempre para compartir con ustedes, no para imponer criterios, compartir con ustedes. Sin embargo, no podemos estar de acuerdo cuando los criterios son ligeros, no estudiados, no analizados, no ponderados, no motivados, sino producto de la carrera y por querer dar decisiones en 5 o 10 minutos, no sé por qué, cuando precisamente la labor del juez constitucional, hoy juez de control de garantía, es sentar el equilibrio entre las partes y proteger derechos fundamentales. No queremos que el proceso penal se conciba bajo el criterio de Hoth, o como dijo Carneluti, el proceso penal convertido en una miseria. Un abrazo para ustedes hoy, 25
Hoy 5 de julio del año 2025. Pueden consultar mis obras, pueden consultar en este canal cada una de las conferencias que aparecen. No se cobra absolutamente nada por estos asuntos que aparecen en el canal de YouTube. Son de libre disposición. Mis trabajos están en Editorial Ledger. Allí los pueden conseguir si a bien estiman. Y allí está mucho más amplio este estudio de constitucionalidad que he tratado de realizar con el paso del tiempo. Porque si ustedes ven, esto data de hace 34 años a la fecha. En el año de 1991 ya pertenecía a la rama judicial de Colombia. Y desde ese momento me he inquietado cuando surgen este tipo de prohibiciones y de manera muy olímpica y folclórica se aplican sin estudiar su origen, su razón, sin saber si tuvieron o no estudios anteriores de constitucionalidad. Es lo que trato de sentar en este tipo de conversatorio. Dios le bendiga, un placer haber compartido con ustedes. Hasta una próxima. Les aseguro que Dios mediante, muy pronto vamos a tener un buen análisis sobre el tema de la inferencia razonable de autoría y participación. Academia Penal, Oficina González Navarro, Abogados Consultores.